Bienvenidos a la primera semana del curso de contabilidad. En este primer videoclip os voy a enseñar qué es la contabilidad, por qué es una materia importante y también quiénes son las personas involucradas en el proceso contable. Se suele decir que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y de hecho podríamos decir que es el lenguaje de la vida cotidiana, porque muchas veces utilizamos palabras que realmente provienen del diccionario contable. Hablamos de cobrar, de pagar, de ingresar, hablamos de créditos, hablamos de préstamos. Todas estas palabras en teoría provienen de la contabilidad. Por lo tanto, trabajes en el área que trabajes dentro de la empresa, ya sea finanzas, ya sea operaciones, ya sea logística, ya sea marketing, vas a tener que tratar sí o sí con palabras principalmente contables. Déjame darte, por tanto, una visión general de lo que es la contabilidad. En el día a día de la empresa ocurren continuamente hechos o eventos económicos que denominamos transacciones. La contabilidad, por tanto, es el proceso que se ocupa de registrar y clasificar estas transacciones que ocurren en el día a día de la empresa y resumirlas en unos estados que podemos llamar estados contables o estados financieros. Esos estados financieros obviamente tienen mucho interés para las personas que formamos parte de la empresa, para poder tomar decisiones, pero sobre todo se elaboran para dar información a terceras personas, aquellos que no forman parte de la empresa. Y ahora mi primera pregunta es la siguiente. ¿Quiénes pensáis que pueden estar interesados en la marcha económica de nuestra empresa? ¿Quiénes pensáis que son estos externos que les puede interesar cómo va nuestra empresa? Pues en primer lugar, los inversores, ya sea inversores que tienen la empresa actualmente o bien inversores futuros, potenciales inversores. Los inversores actuales obviamente han invertido dinero en nuestra empresa, están alejados del día a día de nuestras operaciones y por lo tanto quieren saber al final del periodo, ya sea un semestre, un trimestre o bien un año, en qué ha pasado con nuestra empresa. Por otro lado, los inversores potenciales son aquellos que de alguna forma están analizando nuestra empresa para invertir su dinero en el futuro. Por ello necesitan saber cómo vamos a día de hoy. Dentro de este grupo de inversores potenciales nos encontramos también con analistas financieros, que se ocupan de analizar nuestras cuentas, nuestros estados financieros, en nombre de esos inversores potenciales. Por otro lado, nos encontramos con los acreedores, es decir, aquellos que de alguna forma nos han prestado dinero o nos han ofrecido un producto y están esperando a que nosotros les devolvamos ese dinero o les paguemos ese producto. Hablamos, por tanto, de bancos o hablamos, por tanto, de proveedores, sea el tipo de proveedor que sea. También nos encontramos con clientes. Los clientes están evidentemente interesados en saber cómo va nuestra empresa. Pensemos, por ejemplo, en un cliente que quiere establecer una relación con un proveedor a largo plazo. Es importante saber si ese proveedor será capaz de servir el producto y si tendrá una situación financiera más o menos saneada para poder sobrevivir a lo largo del tiempo. ¿Quién más está interesado en cómo va nuestra empresa? Pues evidentemente, agencias gubernamentales, autoridades fiscales, reguladores, etc. También a ellos les deberemos dinero y por tanto querrán saber nuestra capacidad financiera para poder devolver ese dinero en el futuro. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más puede estar interesado en cómo va nuestra empresa? Pues por supuesto, nuestros empleados y en aquellas empresas pues mucho más grandes que seguramente estén representados en forma de sindicato, pues los sindicatos. Para poder negociar con la empresa ciertas condiciones de remuneración de los trabajadores, es necesario que también esos sindicatos conozcan cómo va nuestra empresa y por tanto entiendan la información financiera que presentamos en los estados financieros. Y finalmente podríamos hablar también de la competencia, que quiere saber exactamente cómo vamos, y muchísimos otros más que seguramente vosotros habréis pensado. Ya os podéis imaginar que con tantos perfiles diferentes de gente interesada en la marcha económica de nuestra empresa, es necesario que todos hablemos un lenguaje común. Por eso existen los denominados principios contables. Los principios contables se fijan por entidades privadas, tanto en Europa como en Estados Unidos y, por supuesto, a nivel estatal, en cada uno de los diferentes países. Por ejemplo, y sin querer entrar en mucho detalle, a nivel europeo existen las normas internacionales de información financiera, en sus siglas en inglés, IFRS. De la misma forma, en Estados Unidos también existe una entidad que se ocupa de elaborar las normas contables de aplicación a nivel de Estados Unidos. En ese caso son las US GAAP, que son los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos. En España, por ejemplo, también tenemos nuestras propias normas contables de obligado cumplimiento para la gran mayoría de empresas españolas y que, como muchos sabréis, se denomina Plan General de Contabilidad. En cualquier caso, no tenéis que preocuparos por esos detalles.
Prácticamente todas estas entidades que se ocupan de generar estas normas contables convergen, en el sentido en que las normas son muy parecidas en los diferentes países. Por tanto, para este curso seguiremos, digamos, normas que aplican a todos ellos. En cualquier caso, ya veréis que esto de la contabilidad no es tan complicado, no siempre tendremos que recurrir a estas normas, puesto que el sentido común será prácticamente en todos los casos que apliquemos aquí suficiente para registrar todas las transacciones que tienen lugar en el día a día de la empresa. Llegados a este punto, dejadme que os haga la siguiente pregunta. Hemos dicho antes que los estados financieros se preparan dentro de la empresa por el departamento contable, por el contable y de alguna forma supervisado por los directivos de esa empresa. Y que esta información estaba destinada a externos, principalmente a accionistas. ¿No existe aquí un conflicto de intereses? Si de alguna forma los directivos dentro de la empresa son los que preparan estos estados financieros y después son los accionistas de la empresa quienes los interpretan y en última instancia remuneran a estos directivos. Pues efectivamente, podríamos pensar que existe este conflicto de intereses. Como decíamos, la información financiera se prepara internamente supervisada por los directivos y de alguna forma los accionistas de la empresa, que no conocen el día a día de las operaciones, tienen que fiarse de estos resultados para tomar sus decisiones y, como decíamos, seguramente remunerar también a estos directivos. Por ello es necesario añadir a este gráfico un último jugador, que son los famosos auditores. Los auditores se ocupan simplemente de verificar que los estados financieros que ha preparado la empresa se hayan efectivamente preparado siguiendo la normativa contable. Pues bien, ya tenemos una visión clara de lo que es la contabilidad. Vamos a revisarlo brevemente. Decíamos que en el día a día de la empresa ocurren un conjunto de hechos o eventos económicos que denominamos transacciones, y que por ello la contabilidad es el proceso que se ocupa de registrar, clasificar y resumir esas transacciones en los estados financieros. Esos estados financieros, a su vez, los preparamos, obviamente, para informar a las personas internas en la empresa, a los directivos, pero principalmente lo hacemos para informar a terceras personas, a los que están fuera de la empresa, a los externos. Hemos hablado, principalmente como externos a la empresa, de accionistas, actuales y futuros. Hemos hablado de acreedores, bancos, proveedores. Hemos hablado de clientes. Hemos hablado de empleados, sindicatos, etc. Todos ellos, como hemos dicho, están interesados en la marcha económica de nuestra empresa. Y para que todos nos entendamos, para que exista un lenguaje común, es necesario seguir unas ciertas normas que hemos denominado principios contables. Y para asegurarnos de que estos principios se cumplen, que los estados financieros se han elaborado siguiendo esos principios contables, necesitamos también a los auditores. Por lo tanto, nuestro objetivo en este curso es que aprendas a preparar, a leer y sobre todo a interpretar estados financieros. Y muy importante también, que sepas ver el impacto de cada una de las transacciones que tienen lugar en la empresa en esos estados financieros. Parece muy complicado, pero ya verás que no lo es. Y por ello, en los próximos vídeos vamos a seguir un ejemplo que te ayudará a comprender todos estos conceptos.